El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 47 minutos. Damos el buenos días, la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Giovanni Atariwana, director de la Unidad Popular, un movimiento, partido político de centro izquierda. Y queríamos hablar con Giovanni sobre esta situación que está atravesando el Ecuador en el posconflicto, ¿no? Ahora hay supuestamente abierta una investigación, Giovanni, en contra de 19 grupos violentos en donde están estudiantes, activistas y miembros de partidos de izquierda. Según Roque Moreira, hay algunas organizaciones que podrían ser consideradas brazos ejecutores de determinadas organizaciones, y entre esas podría haber estado el MPD, ¿no? Lo que hoy, donde hoy están la Unidad Popular. Habla del Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano. Nunca dice MPD. No. Pero están grupos de izquierda. ¿Ahí se incluyen ustedes o no? Para nada. A ver, Alexis, Fabricio, un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Creo que es preocupante las declaraciones que ha dado ayer el ministro de Defensa, Jarrín, en el cual habla que hay una nueva disposición para combatir lo que él llama la insurgencia. Digo, es preocupante porque uno esperaría que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas estén destinadas a combatir lo que ellos han denunciado precisamente para justificar las medidas. El contrabando. Me refiero al contrabando de combustibles. Se habla de que el Ecuador pierde más de 200 millones de dólares en contrabando de gasolina, de diésel, y esa sería una tarea en la cual las Fuerzas Armadas deberían estar empeñadas, porque, seamos claros. Bueno, todavía no se pone ni siquiera de acuerdo en la cifra, porque ayer en las publicaciones en redes dicen 200 millones. Moreno en la cadena nacional última dijo 400, entonces todavía no se pone de acuerdo en la cifra. Pero es evidente de que esta es una tarea que las Fuerzas Armadas deberían asumir. El Estado no puede decirnos que se declara incapaz de controlar el contrabando, porque no es, y seamos claros, que esa gasolina se va simplemente por los pasos en Cachi, en Aguas Verdes, sino que se va efectivamente por alta mar, pues. El propio Jarrín dijo en la cadena nacional, cuando justificaba las medidas, que los tiene ubicadas. Ahí debe estar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, por un lado. Pero por otro, y es más grave, es que el Estado ecuatoriano, el gobierno, no sepa procesar el conflicto social que vive el Ecuador. ¿Cuál es ese conflicto social? Crisis económica. Crisis económica, hay unas políticas del Estado de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional que no están resolviendo los problemas, sino al contrario los agravan. En condiciones de una recesión económica, de falta de empleo, de falta de capacidad adquisitiva de la población, es evidente que tomar medidas como la del 883 significaba echarle gasolina al fuego. Es decir, desconocer que el levantamiento indígena popular de 12 días era una expresión legítima de la población, no solamente los indígenas, ojo, fue un levantamiento de carácter nacional. 24 provincias, hasta en Galápagos, Alexis, Fabricio, la gente se movilizó, porque ahora dígale a la gente que se movilizó en los barrios populares de Quito, en la Roldós, en Pizulí, en Atucucho, en las parroquias como Pintac, como Lumbicí, que efectivamente estaban protestando porque eran manipulados. No, señores, aquí hubo un elemento que rompió la calma, la tranquilidad de la ciudadanía. Fue efectivamente el haber elevado los combustibles e inmediatamente, 2-3 días, elevar los pasajes. Por eso es que cuando vuelve la tranquilidad es precisamente cuando el gobierno, acorralado por la protesta popular en todo el país, deroga el decreto. Y los pasajes bajan de nuevo. Y evidentemente se crean condiciones, no digo de paz, porque la paz sin justicia social no es paz social. Se trata todavía de una serie de conflictos. Díganle a la población, hay datos últimos, estimados, en el caso de Quito, que ahora se vende la idea de que Quito ha sido destruida, invadida, etcétera. No, Quito, en primer lugar, es la capital de todos los ecuatorianos. Quito, por su historia, es milenario e indígena, desde su nombre. Quito se movilizó durante estos 12 días. Ahí estuvieron los guambras del Mejía, del Montúfar, ahí estuvo los estudiantes de la Central, pero de la ellos Politécnica. pueden ser criminalizados ahora. Precisamente, Giovanni, por eso es que nos parece y pueden ser criminalizados por un gobierno al que ustedes están apoyando. Nunca. Ustedes son parte del diálogo, apoyaron a Moreno. No, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? No. ¿Cuál es la evidencia? No, ese es un discurso de los correístas. Nosotros hemos sido absolutamente claros. Una vez que Moreno firmó la carta de intención del Fondo Monetario hace año y medio, la izquierda, entre esos la Unidad Popular, cuestionó.
Y desde el primer día del primer paquetazo, agosto del año 2018, cuando subieron la super, en diciembre del 2018, cuando le tocaron por primera vez la extra, la Unidad Popular junto al Frente Unitario de Trabajadores, a la CONAIE, ha salido a cada una de las movilizaciones. En diciembre del año pasado era la extra y el diésel. Y en el diésel se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Pero mírate, esta política del gobierno, fondo monetarista, no es solamente el tema último. Hubo un ajuste en el presupuesto del Estado 2019, cuando recortaron educación, salud. En estos micrófonos lo denunciamos y nos movilizamos con los estudiantes universitarios. ¿Ustedes ya no son aliados del gobierno? Nunca lo hemos sido. ¿Lo fueron antes? No. ¿No lo fueron en un primer momento? ¿Cuándo? Por ejemplo, de cara a la consulta popular, ¿no lo fueron? No. Aquí votamos el 70% de la población en la consulta popular por algo que ¿En era algún justo. momento respaldaron ustedes al gobierno del presidente Moreno? Nosotros siempre fuimos de oposición a Moreno, votamos contra Moreno, denunciamos el fraude contra Moreno. Por supuesto, efectivamente nos movilizamos. ¿El fraude contra Moreno o el fraude? El fraude de Moreno contra... Obviamente, es que son tantas cosas. Pues nuestra política ha sido coherente, Fabricio. Nosotros combatimos las políticas antipopulares en el gobierno de Correa. A propósito, vale recordar que quien volvió con el Fondo Monetario en el año 2014 fue el propio Rafael Correa, quien en el 2015, en Sabatina de Julio, anunció estas políticas de despidos, de privatizaciones y de eliminación de subsidios. Fue el propio Rafael Correa, pues. Aquí no nos vamos a olvidar que finalmente Moreno y Correa son dos caras de una misma moneda. Ahora están peleados los compadres, eso es otra cosa. Pero volviendo al tema sustancial ahora, es evidente que en una sociedad de injusticia, donde pocas manos concentran la riqueza y la inmensa mayoría no tiene empleo, no puede resolver el tema de la subsistencia. Es evidente que hay descontento social. Entonces, eso no se cura sino con políticas económicas que den respuestas a la producción, a la gente, y no vía represión. El defensor del pueblo ha sido claro, en el levantamiento popular hubo una represión efectivamente brutal. Estamos hablando de 9 fallecidos, que ahora la ministra de gobierno dice que han muerto en accidentes. O sea, no hubo represión. Hubo más de 1.300 heridos entre los manifestantes. Gente jóvenes que perdieron el ojo. Hay imágenes dantescas en los medios comunitarios. Hubieron más de 1.200 detenidos, de los cuales, según el defensor del pueblo, el 80% fueron abuso de autoridad y por eso tuvieron que ser liberados finalmente. ¿Ustedes tienen alguna relación, Unidad Popular tiene alguna relación con el Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano? A ver, el PSML es una fuerza de izquierda que se conoce en el país. Son compañeros muy consecuentes con los cuales obviamente en la acción política nos hemos encontrado y coincidimos en un montón de cosas. Pero Unidad Popular es un partido legal. ¿Pero tienen relación ustedes con ellos? A ellos, algunos sectores los identifican como el brazo armado del MPD. Palabras textuales de lo que se ha leído en estos días en el Twitter, por eso le traslado a Giovanna Tarihuana. Bueno, así como brazo armado tampoco, pero digamos que sí el brazo combativo, ¿no? Mira, además, yo quisiera plantearle otra pregunta ahí mismo a Giovanni, para que complemente la que le hace el contertulio. ¿Dónde estuvo los días de protesta? Nosotros estuvimos en las calles. Sí. La militancia de Unidad Popular, yo estuve varias veces en el Arbolito con el movimiento indígena. Cuidado por decir esto, le vayan a meter preso. Tendrán que meter a cientos de miles de personas, porque aquí hubo ahora, a propósito de la violencia que estuvo focalizada, en el cual, por ejemplo, nosotros hemos condenado el ataque a Teleamazonas, a la Contraloría, que nada tiene que ver con la protesta. Se quiere desconocer que fueron cientos de miles de compatriotas que se movilizaron en todo el Ecuador. Ahí estuvieron amas de casa, estuvieron jóvenes, estuvieron mujeres. ¿No eran solo los correístas, como dice el gobierno? Mira, yo creo que uno de las cosas positivas de este levantamiento es que quedó absolutamente claro que las organizaciones sociales como la CONAIE, como el FUD, es decir, recuperaron capacidad de movilización que durante 10 años fueron perseguidos por el correísmo. No nos olvidemos que la CONAIE, el FUD, la UNE, tuvieron 800 criminalizados pero ahora son perseguidos por el morenismo. Por supuesto, y por eso es que necesitamos mantener la unidad del pueblo. Hay temas pendientes. El conflicto se descongestionó de alguna manera con la victoria del pueblo que obligó al gobierno a bajar los combustibles, a bajar el precio del pasaje. Pero está pendiente un decreto. Y escuchamos a Richard Martínez, que dice que va a ser progresivo, o sea, lo mismo, pero en dosis.
Vamos a ver si esa es la voluntad del pueblo. Las encuestas, para no hablar, y de paso no son encuestas de izquierda, establecen que el 85% estaba por la derogatoria de ese decreto, de decir, estaba en contra de la eliminación de los famosos subsidios de los combustibles. El Richard Espinosa ha dicho que entonces... Martínez, perdón, ha dicho que el subsidio beneficia a los más ricos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Leonidas Issa, pues. Entonces focalicemos a los más ricos. Como él me dijo, a ver, usted tiene un carro de $40,000, pague sin subsidio. Si usted tiene una gran empresa de camaroneras, grandes industrias pesqueras, y tiene un diésel al precio subsidiado, ¿por qué no pagan a precio comercial? Pero al habitante de la Marta Bucarán, de la lucha de los pobres, de Carapún o de Calderón, donde tiene que escoger una elevación de pasajes hasta de 45 centavos, donde tiene que escoger entre el pan y el transporte, es evidentemente violencia. Pero el diésel automotriz, me imagino yo que en el análisis al diésel automotriz no se le puede dar el mismo tratamiento que al diésel industrial o al diésel para pesca artesanal por la propia naturaleza de esas actividades. Precisamente eso es lo que no hizo el 883, pues. Es decir, el 883 se centró exclusivamente en el diésel automotriz. Exclusivamente en el diésel automotriz. Todo el diésel, mi estimado. Claro. Pero bueno, veamos. Ahí sí, cuando hablamos de subsidio, por ejemplo, está hecho público. No era todo el diésel, por eso no saltaron los empresarios, pues. Si no hubieran saltado. claro. Como ahora, las cámaras de producción, los partidos de derecha, frente a la propuesta de que paguen en algo las grandes empresas millonarias, ahora sí se oponen. Los que decían que no hay problema, que la sociedad debe ajustarse, que los pobres paguen más pasajes, más combustibles, ahora cuando apenitas les tocan, a propósito de este impuesto a los ingresos de las grandes empresas, ahora ya estamos viendo que se oponen. Mire, ahí hay una alternativa. Yo creo que este proyecto económico urgente tiene varias cosas bien complejas, porque están condicionando la política económica del país a una supuesta autonomía del Banco Central. Es decir, el próximo gobierno de aquí a 1 año y medio tendrá que calarse un Banco Central nombrado por el actual gobierno, con supuesta independencia y vinculado a la banca. Nosotros estamos a 1 año y medio de cambiar la presidencia de la República y aspiramos de que no tener un presidente que siga el camino del Fondo Monetario Internacional. Pero entre las pocas cosas positivas, el presidente ha dicho que el que más tiene más pague. Es un principio válido. Pero nos dice que va a cobrarles un 0.10 hasta un 0.20 a quienes tienen empresas grandes. Yo creo que no debería cobrarles a los que tienen hasta 5 millones. Pero los que tienen ingresos por más de 10 millones, no deberían cobrarles 0.20. Deberían cobrarles al menos del 1%. Solo ahí recuperaríamos $500 millones. Pero claro, estamos hablando de las grandes empresas que ganan millonarias ganancias al año y que claro, el rato de contribuir, ahí se les acaba el patriotismo. Si no veamos, efectivamente, hay datos de la CEPAL, hay deudas con el SRI de cerca de $4,000 millones. Y esas no son deudas ni de los pequeños y medianas empresas, sino de los grandes. O sea, estamos hablando que es necesario cambiar la política económica. Oiga, solamente para precisar, porque estoy revisando el decreto 883, efectivamente, solo diésel automotriz decía el decreto 883, o sea, no afectaba a otro tipo de diésel. Por eso es que no saltaron algunos miembros del sector empresarial. A ver, lo que se está mencionando, esta suerte de investigación sobre grupos de izquierda, ¿ustedes cómo la toman? Es decir, ¿podrían ustedes cambiar algún tipo de estrategia? ¿Podrían tomar recaudos? ¿Ustedes se sienten aludidos con esto? Nosotros no nos sentimos aludidos porque Unidad Popular y creo que varias fuerzas de izquierda, Pachacútec, el Partido Socialista, el Partido Magistarenista, hemos dado la cara y hemos estado junto al pueblo en una causa justa. El paro, el levantamiento indígena popular fue convocado por un colectivo unitario de la CONAIE y el Frente Unitario de los Trabajadores del Frente Popular, con una plataforma concreta que no incluía la salida del presidente, sino la derogatoria del decreto 8.3, que incluía una oposición a la reforma laboral antiobrera que planteó el gobierno, que incluía la necesidad de defender el agua y los territorios de la minería a gran escala. Eso ha sido público y notorio. Es decir, nosotros que estamos junto al pueblo, como estuvo, yo diría, la gente humilde de Quito,
Es decir, yo insisto en esta parte porque me parece que una vez más los grupos de poder, el gobierno, se equivocan y creen que la gente es tonta. La gente no se creyó el cuento de que con las medidas económicas eran justas y necesarias y se movilizó, pues. Rompió el cerco informativo y ahora no va a ser la excepción. ¿Cómo usted le dice a los pobladores de Pintaj, de Carapungo, de Calderón o del Arrol 2 que son terroristas, que han sido violentos, que eran manipulados, cuando la gente sabe que salió desafiando el toque de queda, desafiando el estado de excepción para manifestarse por una causa que es justa? ¿Cómo le dicen ahora al pueblo ecuatoriano que luego de que el presidente tuvo que sentarse con el movimiento indígena y echarse para atrás, efectivamente ahora nos van a decir que viene un nuevo decreto que va a volver a subir los combustibles? Eso significa echarle, gasolina al fuego. ¿Cómo le dicen a los sindicatos que se movilizaron en la huelga del 9 de octubre que ahora el gobierno para la reforma laboral no dialoga con la principal central sindical, que son quienes integran el Frente Unitario de los Trabajadores? ¿Cómo le dicen al pueblo cómo va a venir la reforma presupuestaria del 31 de octubre? Ahí queremos ver dónde se estrella el discurso del gobierno. ¿Van a ajustar, como plantea el Fondo Monetario, lo que ellos llaman el gasto del Estado, es decir, recortar educación, salud, seguridad social? Yo digo, las universidades van a tener que movilizarse para pedir el presupuesto. Si las prefecturas y alcaldías van a ser recortadas en el presupuesto para hacer obra, es evidente que los territorios van a tener que decir algo. Entonces, un gobierno debilitado, porque efectivamente no goza de la voluntad popular. Según datos subió del 12 al 22%, ¿no? Hablan de una consolidación de la imagen de Moreno con el 22%. Sí, significa que el 80% no cree en Moreno, primero. Ajá. Y segundo, él tenía 22, tomó las medidas, bajó a 12. Le hizo caso al pueblo y derogó, volvió a 22, pero sigue siendo 80% que no confía en el gobierno. Pero un gobierno además que va de salida. Claro, pero es del 80% de la población, pero los grupos de poder, los grandes medios están con Moreno. Ahí se sostiene. Se sostiene efectivamente, pero hay un pueblo que dijo ya basta, un pueblo que se hizo sentir, que habló fuerte y claro. ¿Usted recuerda las voces de Moreno, del vicepresidente Otto, del propio Jarrín, que decían que no van a dar casi como Sixto, ni un paso atrás? Terminaron con el rabo entre las piernas. Hay una declaración de Otto Sonnenholzner en NTN 24, en una entrevista que le hace la colega Andrea Bernal, donde prácticamente Sonnenholzner dice que si se da un paso atrás en las medidas, él se iría a su casa. Bueno, más allá de eso, habrá que me suena ese tema de que si me encuentran algo en esta me suicido. Son demagógicas. Pero es evidente que este gobierno tiene los días contados. Estamos hablando de un año, 5 meses, un gobierno de salida. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano primero tiene que estar atento a la reforma laboral, al nuevo decreto sobre los combustibles, al presupuesto del Estado, a los otros elementos de la Carta del Fondo Monetario. Privatizaciones se vienen, el pueblo va a estar de acuerdo con que se vendan al sector privado, como en Chile, los negocios más rentables como telefonía y las eléctricas. Pero al mismo tiempo tenemos que ir pensando en qué país queremos luego del 2021. Es evidente que este gobierno se ha mostrado insensible, es el gobierno de los empresarios, no va a tomar medidas a favor del pueblo. Oiga, ¿y qué le parece a usted, por ejemplo, discursos como el de Ayala Mora? Ese audio telefónico en donde un líder socialista decía que la recomendación era engañar al pueblo indígena, contentarles con algo, no darles todo porque si no van a venir a pedir más. ¿Es así como se maneja la política entre cuatro paredes en este país? Nosotros podemos responder por lo que hace Unidad Popular. Pero le pido su opinión con respecto a las cada actor de Ayala tendrá Mora. que responder. Entiendo que hay algún comunicado de Ayala Mora, pero yo creo que la política de izquierda es de frente y de cara al pueblo. Por eso es que se abre paso. Nosotros no tenemos agenda oculta. Y decimos las cosas de frente. Decimos, aquí hay alternativas a la crisis. Por ejemplo, ¿por qué no le cobran los impuestos a los grandes evasores? ¿Por qué no se recupera la plata de los sobreprecios? No solamente me refiero a la plata de las coimas, que seguramente están bien guardados en paraísos fiscales, sino de los sobreprecios. Porque ¿quiénes cobraron sobreprecios al Estado? Las grandes empresas, Odebrecht, Sinohydro, etcétera. Ahí están. ¿Por qué no recuperamos esa plata? O sea, hay alternativas económicas sin meterle la mano al pueblo ecuatoriano. Hay una agenda mediática súper fuerte
en nuestro país y en otros, ¿no?, de la región, que hablan de que hay un plan desestabilizador regional, ¿no?, comandado por Maduro, por Correa y una serie de fantasmas que se han inventado. Yo también podría pensar de que hay detrás de esa agenda la intención de minar a la izquierda. Pueden ser ustedes, pueden ser los correístas, puede ser el movimiento indígena que ha anunciado que va a crear una organización política de cara a 2021. Pero la izquierda también va a salir golpeada de este proceso. ¿Cómo se va a recuperar la izquierda? ¿Cómo va a llegar la izquierda a las elecciones de 2021? A ver, yo creo que efectivamente hay una agenda mediática para crear un cuco, para contener la ira popular. Pero diría que el autor intelectual de las movilizaciones, no solo en América Latina, acaba de darse una movilización en Beirut, es el Fondo Monetario Internacional, pues. Las medidas de ajuste, las medidas que buscan apretar a los más pobres y que agravan la crisis. Destruyeron la economía de Grecia, están destruyendo la economía argentina, y el pueblo, hasta ahora, hasta hace pocas semanas nos decían que Chile es el espejo al que hay que mirarse. Y ahora resulta que, no solamente por la magnitud de la protesta, se ve que Chile es una sociedad sumamente desigual, que era un espejismo. Y es obvio que los sectores dominantes quieran preservar. Yo diría al revés. Creo que hacen esta contracampaña porque el pueblo, en el caso del Ecuador, triunfó en este levantamiento indígena y popular. El pueblo triunfó primero porque echó abajo una parte de las medidas. Segundo, porque estableció que pese al cerco mediático se organizó, se unió y es capaz de hacerse escuchar. A partir de ahora, yo diría, si es inteligente el gobierno de Moreno deberá entender que no puede tomar cualquier medida y no esperar la respuesta popular. Y entonces es evidente, y creo que es importante, lo ha dicho la CONAIE, además aclaró de que están hablando siempre del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacute como expresión política, que es necesario pensar obviamente en una nueva política y para eso se requiere un nuevo gobierno. Es obvio que el año 2021 las fuerzas del campo popular, las fuerzas sociales y políticas, debemos confluir en una alternativa electoral y disputar. Quizás esa es la desesperación que tienen los grandes medios y la derecha. Nebot tiene que pedir disculpas por la torpeza con la que enfrentó efectivamente la ira popular. Es decir, Lasso apoyó las medidas. Pero ustedes apoyaron a Lasso en 2017, o sea, mucha coherencia tampoco no hay de parte de ustedes. Por supuesto que había coherencia, porque había que salir de un gobierno corrupto y autoritario. Pero apoyando a la derecha, pues Giovanni, ¿qué coherencia puede ser una organización de izquierda como la Unidad Popular apoyando a Lasso? Habría que enfrentar a la otra derecha que era Correa, pero en todo caso, en esa situación la mitad de la población nos acompañó. Y ahora, Lasso, Nebot, la gran prensa, el gobierno de Moreno, han sido derrotados por la acción del pueblo, pues. Yo no sé cuál va a ser la propuesta electoral de aquellos delfines que hablaban en el lado del morenismo. O sea, hoy hay un vacío que llenar y creo que ese es el miedo que tienen a la izquierda. En todo caso, como dice, con eso cierro, la izquierda no les tiene miedo. Si estamos junto al pueblo, si tenemos propuestas políticas, si damos alternativas, obviamente vamos a enfrentar desde la represión o la criminalización. Experiencia, voluntad no nos falta. Giovanni, gracias por el Muy tiempo. amable, Giovanni, gracias. Giovanni Atariwana, director nacional de la Unidad Popular. 8:10 en la primera hora.